vamos a dejar que Dios nos hable, hermanos, en esta tarde. Dice la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3. Leemos de una vez el versículo 1 y 2. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Signor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Padre, una vez más, venimos delante de usted. Ya nos hemos gozado, Señor, con los cantos, los especiales. Señor, acabamos de cantar hace unos minutos. Usa mi vida. Y, Señor, realmente yo creo que muchos tenemos ese deseo. Queremos que nos use. En veces no nos ponemos a pensar en lo que eso pueda significar o lo que eso nos pueda costar. Pero, Padre, creo que es genuino el sentir en muchos aquí el decir: Dios, yo quiero que me uses. Y, Señor, queremos que obres en nuestra vida. Queremos que nos dirijas, nos guíes. Señor, yo reconozco que te necesito en esta noche. Pongo este humilde y sencillo vaso, Señor, en sus manos. Le pido que por favor usted haga la obra que yo no puedo hacer. Y, Señor, pues le invito a que tome este lugar, Señor. Usted ha prometido estar aquí con nosotros. Se ha prometido que su palabra no volverá vacía. Y ha prometido que el que aplica las verdades a nuestros corazones y trae convicciones es el Espíritu Santo. Pedimos que así sea, no nada más en esta noche, pero en esta serie de prédicas en estos días, los que estemos mañana, en la tarde, el miércoles también. Señor, ayúdanos a poder ir conectando puntos, ir aprendiendo, y usted sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, te pido tu ayuda, tu dirección y obra en cada corazón también. Pues lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano, y gracias por acompañarme de pie. Hermano, estamos en lo que estamos llamando aquí una conferencia de ¿qué? Avivamiento. Al usar este versículo y decir la frase: oh Jehová, aviva tu obra. ¿Qué es lo que esto implica? Al decir aviva la obra, esto implica que la obra está, pues a lo mejor no quiere decir muerta, pero pues es lo opuesto de vivo, ¿no? Ahora, yo creo que muerto, quizás, bueno, me gustaría pensar que ninguna de las obras aquí, ninguna de nuestras vidas están muertas, ¿verdad? En ese sentido. Pero al decir aviva la obra, hermanos, automáticamente estamos diciendo que podríamos vivir más. Podríamos tener un poquito más de fe, un poquito más de fervor, podríamos calentar un poquito más, podríamos tener un poquito más de entrega, un poquito más de celo. Y hermano, al decir esto, pues en esta noche en particular hoy, y no que me disculpa, pero yo quiero, hermano, desde hoy tratar de poner unas bases que van a ser muy importantes para los próximos 4 sermones. Y quisiera, hermano, recordar que cuando nosotros hablamos de la necesidad de hacer el ministerio en el Espíritu Santo, la razón que se está escogiendo el tema y se está tocando el tema es porque precisamente en muchas ocasiones no lo estamos haciendo. Estamos haciendo la obra en la carne, en muchas ocasiones estamos haciendo la obra en tradición o en costumbre, estamos haciendo la obra en el poder de la denominación, en ocasiones lo estamos haciendo simplemente por hábito. Pero yo no sé de usted, pero yo tengo que admitir, hay muchas veces que hago lo que tengo que hacer aún como pastor, y no lo hago en el poder del Espíritu. Y quisiera, hermano, hoy invitarle, y sí tengo, no le miento, aquí tengo 11 páginas de material, típicamente tengo una hoja nada más. Es bastante, no creo que lo vamos a alcanzar a cubrir todo, tampoco lo quiero cansar, y menos la primera noche. Ya la última noche, pues aunque se canse, pues ya me fui, ¿verdad? Pero queremos que regrese mañana, entonces vamos a hacer el esfuerzo de no cansar lo demás. Pero quisiera, hermano, mirar algunas cosas muy simples. Para empezar, quisiera regresar y mirar el ejemplo de la iglesia primitiva. Porque cuando hablamos, hermano, de una iglesia que trabaja en la obra o en la fuerza del Espíritu Santo, hermano, pues bueno, en realidad solo tenemos un lugar a donde voltear. Para empezar es a la Biblia, y en segundo lugar, como ejemplo, es a la iglesia primitiva. Porque aunque ya tenemos 2000 años de historia de iglesia, la verdad es que la iglesia primitiva sigue siendo el ejemplo, sobre todo, para todas las demás generaciones. Y podríamos decir en esta noche, no, hermanos, que eso porque había apóstoles. Podríamos decir que es porque había milagros. Podríamos decir es que esa generación conoció a Jesús. Y podríamos aventar muchas razones. Pero, hermano, la realidad es porque de una manera o de otra había cualidades en esa generación y había verdades aplicadas en esa generación que tristemente en muchas generaciones a través de los siglos no se han vuelto a ver. Entonces vamos a empezar mirando un poquito de un ejemplo de la iglesia primitiva. Luego vamos a compararlo un poquitito con lo que tenemos hoy en día. Y le digo, no quiero pedirle disculpas, pero sí lo voy a decir de una vez. Algunas de las cosas que voy a decir van a sonar pesimistas, van a sonar negativas. Y no quiero que eso sea el caso. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que hay cosas que son deficientes. Tenemos que reconocer que el momento que decimos necesitamos un avivamiento es porque reconocemos estamos medio dormidos.
Reconocemos, no estamos haciendo todo como Dios dice que debemos de hacerlo. Entonces, si usted dice, no, hermano, yo estoy bien, yo no necesito un avivamiento. Bueno, le felicito. Y luego vaya arrepiéntase con Dios por la mentira, ¿verdad? Pero y la verdad es que en muchos de los casos, y yo no sé, quizás hay uno aquí que dice, hermano, yo estoy más cerca a Dios que nunca lo he estado. Mi iglesia está más cerca a Dios que en cualquier otro momento de su historia. Estamos vivos con ganancia de almas, estamos activos con la lectura de la palabra, estamos aprendiendo, estamos enseñando, estamos discipulando, estamos apoyando la obra misionera, estamos siguiendo a los líderes, estamos formando líderes, estamos echándole todos los kilos, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que debemos de hacer. Y si ese es el caso, vuelvo a decirle, felicito. Pero mi experiencia, hermano, al viajar y al conocer muchas iglesias a través de los años, es de que tristemente nuestras iglesias pareciera ser que están dando paso hacia atrás en vez de paso hacia adelante. Institutos que tenían 40, 50 alumnos hace cortos 10, 12 años atrás, hoy en día están cerrando. Iglesias que antes tenían pastores asistentes y un grupo de staff trabajando hace cortos 5, 6, 7, 8, 10 años, hoy están casi vacíos y en algunos casos ni siquiera hay pastor tras el púlpito. Iglesias donde se estaban produciendo misiones y donde se estaban metiendo a los barrios y a las colonias y a los departamentos y estaban abriendo misiones, tristemente a duras penas están abriendo su propia puerta. ¿Le podemos echar la culpa al COVID? ¿Le podemos echar la culpa a la economía? ¿Le podemos echar la culpa a la falta de liderazgo? Pero la realidad, hermano, es que en muchos de los casos nuestras iglesias necesitan avivamiento. Necesitan avivamiento. Es una realidad. Y hermanos, siempre podemos estar más cercas al Señor. Siempre podemos buscarle más al Señor. Y yo le invito en esta noche, hermano, a recordar de que lo que estamos hablando es un tema bastante importante. El pastor lo ha escogido, lo ha asignado y desde hace meses atrás me lo platicaba. Yo le decía, hermano, platíqueme su corazón. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en esta conferencia? ¿Qué es lo que siente? Y él me hablaba sobre su sentir, de cómo él quería que se enfatizara, cómo necesitamos que el Espíritu Santo sea la fuerza y que Dios sea. Y yo le puse aquí a mi serie de sermones, cuando la obra de Dios es hecha con el poder de Dios. Y eso es lo que anhelamos, hermanos. Que la obra de Dios que estamos intentando hacer cada uno de nosotros a nivel iglesia y a nivel familia y a nivel individual, realmente sea hecho con el poder de Dios. Vamos, hermanos, al libro de los Hechos. Y vamos a estar hojeando. Yo no le voy a invitar que lea cada pasaje porque, vuelvo a decir, no le quiero cansar, pero voy a estar haciendo referencia a muchas citas. Iniciamos ahí en Hechos capítulo 13 y, hermano, cuando yo empecé el estudio para estos sermones, una de las cosas que hice, pasé por todo el libro de Hechos y me puse a subrayar cada vez que hablaba del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, del poder del Evangelio. Y, hermano, salí asombrado cuántas veces en el libro de los Hechos hace comentario claro que el poder de la iglesia local está en Dios. El poder de la iglesia local está en su evangelio. El poder de la iglesia local está en el Espíritu Santo. Y si usted nunca ha hecho eso, pues le invito a hágalo. Y, hermano, usted va a encontrar exactamente lo que yo encontré y se va a quedar también asombrado y se va a quedar animado y motivado. Pero empezamos ahí en Hechos, hermano, el capítulo 13. Y quiero que note algo, hermano. Cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, vamos a ver rápidamente un ejemplo de la iglesia primitiva. Y vamos a ver, hermanos, que ellos realmente sí son el ejemplo a seguir. Sabemos que estamos en el deber de seguir a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sabemos que Cristo es nuestro ejemplo en todo. Pero hablando de iglesia, hablando de un movimiento de creyentes avanzando, llevando el Evangelio, hermano, sin duda alguna, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, las iglesias de Asia, hermano, en muchos de los casos nos dejan mucho que aprender. Nos dice Hechos capítulo 13, y vea por ahí, hermano, por el versículo 49, por favor. Y así nada más entrando, y vamos a estar escogiendo así versículos individuales, pero dice ahí el versículo, desde el 48 si quiere, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, si usted va a la Biblia, vaya ahí al capítulo 19 y vaya viendo. Y vuelvo a decir, no tenemos el tiempo para mirar todas estas citas porque sería demasiado el estudio. Ya sería casi un estudio tipo de instituto. Pero, hermano, hay cita tras cita que nos enseña esto. Y quiero dejar en claro la realidad de que la iglesia local, la iglesia primitiva, hermano, de Jerusalén y de Antioquía, sí lograron obedecer la Gran Comisión. La Gran Comisión que nos dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que después de que el Espíritu Santo haya venido, me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén,
Toda Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Nos dice la versión de la Gran Comisión en Marcos capítulo 16, versículo 15, que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermano, de pronto nosotros decimos, es que lo hemos hecho como iglesia. Y hermano, déjale digo un dato histórico. Ninguna época de la iglesia local ha hecho la Gran Comisión en su plenitud más que la primera generación de cristianos. Cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo y estudiamos la vida de Hechos, hermanos, de los discípulos, los apóstoles, y es un estudio completo que se puede decir, vuelvo a insistir, es impresionante cuando usted estudia el mapa del mundo de su día, ellos impactaron su mundo. Ellos realmente fueron, y hay múltiples casos donde dice Pablo, llené la región del evangelio. Ya no es necesario ni siquiera comentar el evangelio, porque ya todos lo saben por ustedes, hablando de ciertas iglesias. Ve aquí lo que es el capítulo 19, hermano, el versículo 10, por ejemplo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, hermanos, todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vaya el versículo 25, ahí mismo, hermano, ahí mismo el versículo 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís, aquí está hablando el que es idólatra, vendía los ídolos y todo eso, hablando de Pablo, pero dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con presunción, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este idólatra y fabricador de ídolos dice, hey, dice este Pablo, ya acá se está llenando todo Asia con este mensaje. Podríamos, hermano, ir a Filipenses capítulo 1, donde Pablo dice a los filipenses, les dice, hey, todo el pretorio, ya escuchado, todo el pretorio, todo el palacio, toda la región de la cárcel donde me tienen encerrado, ya todos han escuchado. Vaya conmigo a uno más en Romanos el capítulo 10, Romanos el capítulo 10. Y nos dice el versículo 18 algo muy parecido también. Y voy a regresar, hermano. Este es un pasaje muy famoso. En Romanos capítulo 10 lo usamos para evangelizar, ¿verdad? Versículo 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Bueno, pues sabemos el pasaje, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego versículo 14 y 15, famosísimos. ¿Qué conferencia misionera no se usan estos, verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído o creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ojo, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermano, Pablo dice, hasta los fines de la tierra las palabras han salido. El evangelio se ha esparcido. Hermano, nosotros decimos, la gran comisión no se puede hacer en su totalidad. Pedro y Pablo y Bernabé y Lucas y Timoteo y Tito y tantos más podrían pararse hoy y decir, eso no es cierto. Se puede. Y ojo que lo hicieron bajo persecución, lo hicieron sin carros, sin aviones, lo hicieron sin mucha plata, lo hicieron con resistencia, lo hicieron sin una Biblia impresa, lo hicieron sin edificios, sin libertad para congregarse. Lo hicieron en un mundo donde más de una tercera parte, en ciertos países, más del 50% de la población era esclavo. Imagínense usted trabajar con gente que ni siquiera tiene la libertad para decir, yo voy, yo escucho, yo atiendo. Nos preguntamos por qué, por ejemplo, Pablo estuvo en un servicio hasta la noche. ¿Se acuerdan que uno se cayó de la ventana? Y en vez de decimos, no, es que eran bautistas y tenían cena y compañerismo y todo, bueno, pues quizás, pero hermano, muchas de las razones es porque mucha de la gente no tenía la libertad de ir de día. Trabajaban 7 días a la semana y eran esclavos. Más del 50% de mucho de Asia en ese momento le pertenecía a otra persona. Tenían dueño. Y aún con todos esos obstáculos, sin la imprenta, sin folletos, sin himnarios, sin lo digital, lo lograron. La iglesia primitiva, hermano, sí obedeció la gran comisión. No fueron perfectos, hubo fallas,
hubo errores, hubo argumentos, hubo enfrentamientos, hubo momentos que uno tuvo que enfrentar a otro y decir, esto está mal y tenemos que enderezarlo. Pero hermano, avanzaron y lograron hacer grandes cosas por Dios. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Para que nos sentamos más pequeños? No, hermano, para que entendamos, se puede hacer. Cristo no nos dio la gran comisión para que pasáramos 2000 años diciendo, no se puede. Cristo no nos dio la gran comisión para que dijéramos después de 2000 años, es que Señor, nos pediste algo más allá de nuestras posibilidades. No, hermano, sí se puede. Sí se puede. Y hubo una generación que lo hizo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que este primer movimiento misionero y esos primeros cristianos hicieron lo que pareciera ser que ninguna otra generación hizo? Bueno, se agarraron de la palabra de Dios con firmeza y valor. Y eso que la Biblia no la tenían completa como tú y yo. Ellos se agarraron de la palabra. Ellos tenían un fuego y una pasión tanto así que de los discípulos, solo Juan no murió la muerte de un mártir. Y eso solamente porque Dios tenía otros planes por él. Y aún después de hervirlo, no murió. Pero muchos de esa generación dieron su vida, sellaron su testimonio con su sangre, con su cabeza, con su carne. Esta generación, hermano, tuvo ese deseo de ver el evangelio llegar más allá. Y no importaba el color, no importaba la nacionalidad, no importaba la dificultad. Cuando usted hace un estudio, hermano, de los discípulos, es impresionante ver hasta dónde llegaron a ir los discípulos. Unos de ellos llegaron a morir en Asia. Otros llegaron a morir allá por la India. Otros murieron en Etiopía, allá por Egipto. Otros murieron en las calles de Jerusalén decapitados. Otros murieron como Pedro, crucificado al revés, allá por los romanos. Hermano, hubo unos que fueron hervidos dentro de calderones grandes, cocidos vivos. Hubo algunos que fueron arrastrados por ganchos que a caballo, como si fuera un deporte, los enganchaban con una barra, con un gancho y los arrastraban por las calles sacándole gajos del cuerpo. Unos fueron matados por flechas, atravesados. Unos fueron apedreados. Pero hermano, y no nada más los discípulos, muchos cristianos después de ellos. ¿Recuerda el famoso Nero? ¿Recuerda cómo alumbraba sus jardines y sus paganas fiestas? ¿Recuerda las historias de, por ejemplo, la señorita Perpetua? Una joven griega de buena familia y de riqueza, pero llegó a los pies de Cristo. Le quitaron su hijo y le dijeron, te vamos a matar. Nunca vas a volver a ver a tu hijo si tú no recantas, si tú no cedes con esta insistencia. Y ella junto con su pastor y otros 5 hermanos fueron matados por animales delante de miles de personas quienes pedían más sangre. Cuenta la historia de Perpetua, que el toro la aventaba en el aire y la aventaba en el aire y la aventaba en el aire, y de que ella no dejaba de cantar, no dejaba de alabar a Dios y que el toro no la podía matar. Por fin tuvieron que venir, y sin ser grosero en esta noche, tuvieron que meterle una espada por la boca para poderla callar, porque no moría. Hermano, esas son las historias de la primera iglesia. Esas son las historias de una generación que impactó al mundo entero. Pero ¿sabe cuál fue la cosa que vemos en el libro de los Hechos que impactó más que cualquier otra cosa? Lo vemos vez tras vez en la Escritura. Hace referencia al poder con el cual trabajaron. Y ese poder fue la del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no fue perfecta, pero ellos encontraron los secretos. Tuvieron, hermano, verdades de las cuales se agarraron y caminaron en el poder del Espíritu de Dios. Y Dios los encaminó a tremendos éxitos. Ahora, hermano, eso fue la iglesia primitiva y hay mucho más que podemos hablar de ello. Mucho más. Me encanta la historia de la iglesia. Me encanta ver cómo la obra misionera ha pasado, hermano, a tantos diferentes países del mundo. Me encanta ver cómo mártires dieron su vida y esa sangre regó la semilla de otros misioneros y evangelistas y pastores que se levantaron y salieron. Le doy una historia nada más. Recuerdo la historia de un joven predicador. Él daba la historia de su papá y su mamá, su papá viviendo allá por Asia, y esto estamos hablando como 100 años después del tiempo de Jesús, y su historia fue registrado por aquellos días, aquellos seguidores de Juan y los discípulos originarios. Y hablan de este joven, y él dice, mi papá era pastor, pero por predicar el evangelio lo quemaron vivo. Dice, mi mamá siguió con el ministerio, no en sí como predicadora, pero sigue hablando de Cristo y seguía cantando y seguía. Y ellos fueron tras de ella y le dijeron, no te callas y desistes en esto del evangelio o te vamos a quemar también. Y la mujer dijo, hagan lo que tengan que hacer, pero yo seré fiel a mi Cristo. Ella la toman, la amarran al poste de su casa y no dejaba de cantar. Le están prendiendo fuego y la van a quemar con su casa y ella no dejaba de cantar.
Cuentan que agarraban en aquellos días, eran tornillos muy rústicos, más bien eran clavos chuecos. Y le pusieron un clavo y le atornillaron la lengua a la tapa de la boca para que dejara de hablar, dejara de cantar. Y dice la historia que esta mujer, con sangre corriendo por la boca y las llamas empezando a comer su cuerpo, no dejaba de cantar salmos. Su hijo lo dejaron con vida. Después de que la casa quedó quemado, destruido, cuenta la historia, y este joven predicador lo contó, de que él buscó el tornillo, el clavo que habían puesto en la boca de su madre, y la guardó con él por muchos años y llegó a ser un predicador del Evangelio. Hermano, cuando yo me siento golpeado por el diablo, me pongo a leer esas historias. Cuando yo me siento perseguido por la ley, o cuando yo me ofendo porque alguien me rompió un folleto, o porque me cerraron la puerta y no me quisieron hablar, o cuando yo me empiezo a sentir mal porque tengo que ir a un servicio más y hace calor, me pongo a leer esas historias y me da vergüenza. Y digo, que Dios me ayude. Generaciones han pagado, y por hecho hoy están pagando en muchas partes por el Evangelio. Mientras usted y yo estamos en un lugar donde podríamos hacer mucho más. Hermano, cuando hablamos de la realidad de nuestro mundo ministerial, cuando hablamos de nuestra vida que hoy estamos viviendo en 2025, hermano, y nos comparamos con la iglesia primitiva, y nos comparamos con las órdenes que Dios dio de alcanzar al mundo, de ser embajadores de Cristo, de ser representantes de Cristo Jesús y del Evangelio. Cuando vemos, hermano, la enseñanza que se nos ha dejado como siervos y seguidores de Cristo Jesús, y nos comparamos con aquellos que siguieron y trazaron el camino con su propia sangre, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos, hermanos, de que estamos fallando. Encontramos que nos quedamos con la cabeza agachada en vergüenza porque no hemos avanzado, a pesar de todas las herramientas y todos los medios y toda la plata y toda la imprenta y todos los aviones y carros y trenes y las herramientas que están a nuestra disposición. Sigue habiendo hoy arriba de 70 países en el mundo que no tienen una iglesia bautista. Mas, sin embargo, los testigos de Jehová empezaron en 1906 con un grupito de 10 personas, y para el año 2014 celebraron porque habían puesto una capilla del Salón del Reino en cada país del mundo. Los testigos de Jehová en 108 años han alcanzado cada país del mundo. Y nosotros todavía tenemos 70 países que 2000 años después no encontramos presencia. Hermano, ¿qué ha pasado? ¿Será que el hombre es más pecador hoy que antes y por eso es más difícil? ¿Será, hermano, que Dios ya no ama al pecador y Dios ya no se conmueve, entonces Dios ya no está haciendo la obra? ¿Será, hermano, que el Espíritu de Dios ya es más débil, ya es más gente, la población creció? Ya somos 8.2 billones de personas, ¿no? Es que el Espíritu ya no da abasto, por eso ya no toca corazones. ¿Será eso? ¿Será, hermano, que la gloria y la obra y el poder de Dios ha desaparecido? ¿Recuerdan en el libro de Ezequiel, donde dice Ezequiel que vio la gloria shekinah de Dios desaparecer? Se fue del templo arriba de la puerta, y de la puerta se fue al horizonte allá al este y desapareció. Y por más de 400 años, casi 500 años, la gloria de Dios no volvió a aparecer en Jerusalén o en la tierra de Israel hasta la noche que unos pastorcillos estaban alrededor de la fogata y se apareció un ángel y les dijo: os traigo nuevas de gran gozo. Y luego dice: la gloria de Dios les rodeó. Después de casi 500 años, la gloria de Dios volvió a aparecer en las tierras de Israel. ¿Será que así la gloria de Dios ha desaparecido? ¿Será que el poder de Dios se ha ido y por eso ya no hay los resultados? Hermano, en la historia de la iglesia ha habido momentos de victoria y pasión espiritual. Yo no quiero pararme aquí y ser pesimista y decir que en 2000 años no ha habido momentos de victoria. Los ha habido. Hablámonos más temprano hoy en el día, el pastor y su servidor, y hablámonos de, por ejemplo, Holanda. Holanda hoy es un país pagano, igual Francia. Son países que han legalizado el sexo con menores. Son países de sexo por mayoría con todas sus perversiones. Son países llenos de ateos. Son países donde están cerrando iglesias por las docenas cada semana. Son países anticristianas hoy en día. Pero lo triste es que en algún momento fueron países cristianos de los cuales salieron autores, himnólogos, predicadores, misioneros, donde se imprimió la Biblia por miles y miles.
moravo, por ejemplo, los moravos de las tierras del conde Count Zinzendorf. Era un holandés que cuando los cristianos en Holanda estaban siendo perseguidos y los estaban matando, él era un conde, tenía derecho, tenía tierras, tenía dinero, y él dijo, vengan, yo les doy mi tierra, un lugar para vivir. Y establecieron pueblos con todo lo que ellos necesitaban para existir dentro de las tierras del señor Zinzendorf. Él era un predicador también, aparte que era un conde, un hombre con cierto rango y política. Pero ese grupo de cristianos descubrieron que en el Caribe había personas, esclavos, que estaban muriendo por los miles y nunca nadie les había hablado del evangelio. Y el grupo de los moravos, hermano, en 20 años mandaron más misioneros al Caribe para alcanzar a esos esclavos. Y hicieron más movimiento misionero que la iglesia había hecho en más de 200 años. Cuenta la historia que de cada 92 personas en esos pueblos, uno era misionero. Dicen que casi no había familia de los pueblos que no había entregado mínimo uno a la obra misionera. Muchos de ellos, para ir a trabajar en estas islas, ¿sabes lo que tenían que hacer? Se tenían que vender como esclavos. Los patrones decían, no vengas a molestar a mi gente, no vengas a quitarles el tiempo, yo los tengo trabajando. Y descubrieron la única manera de estar con los esclavos y hablarles el evangelio era trabajar a su lado. Y muchos de ellos dijeron, me vendo, me doy, méteme como esclavo. ¿Algún voluntario? Qué pesado, ¿no? Qué intenso. Y ese país que tenía ese nivel de cristiandad, hoy es uno de los países más paganos del planeta. Hermano, ha habido momentos en los cuales cristianos se han levantado y han hecho algo increíble. Han hecho cosas grandes por Dios. Momentos o años en los cuales creyentes se llenaron de valor, de visión y de virtud y obedecieron el mandato de Dios. Hicieron la obra de Dios, establecieron iglesias, discipularon una nueva generación, ganaron su mundo por Cristo en el contexto que ellos podían en cada uno de ellos. Pero tristemente estos casos a través de los últimos 2000 años han sido escasos y han sido aislados. Y no hay ninguna época en la que podamos decir que el mundo ha sido alcanzado por la iglesia cristiana. Y esa es una triste realidad. Hay muchas cosas que podríamos ir a estudiar hablando de la historia de la iglesia. No lo voy a hacer en esta tarde por el tiempo, pero podríamos ir allá, por ejemplo, a Apocalipsis y hablar de las 7 iglesias y podríamos compararlo con temporadas. Si usted estudia las 7 iglesias del Apocalipsis y usted lo compara con las épocas de la iglesia, muchos de los que estudian dispensaciones y el estudio de la historia de la iglesia dicen que estamos en la época de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que no está ni caliente y no está ni fría. La iglesia que pues parece ser, pero de corazón no es. Y eso, hermano, tengo que decir, yo no sé si eso de las 7 iglesias cuadra exactamente todo así como algunos de los teólogos lo dicen, pero hermano, sí pareciera ser que sin duda alguna estamos en días tibios. Estamos en días donde difícilmente llegamos a la iglesia, difícilmente cargamos nuestra Biblia en público, difícilmente le hablamos a nuestros compañeros de Cristo Jesús, difícilmente ganamos a una persona para el evangelio de Cristo Jesús. Y lo peor es de que nos justificamos. Y hermano, yo quiero aclarar, ahorita pareciera ser que estoy poniendo la responsabilidad sobre nosotros, y hermano, y la responsabilidad está sobre nuestros hombros. Tenemos que reconocer, hay deficiencias, por eso hacen falta avivamientos. Por eso le pedimos a Dios, aviva tu obra. Pero tenemos que entender, las deficiencias no se van a corregir por mis fuerzas, no se van a corregir por mi sabiduría, no se van a corregir por programas, como decía el pastor antes, por métodos, por secretos, por atajos ministeriales. La manera que Dios va a tocar corazones y va a abrir pueblos y fronteras y países que están encadenados todavía en la oscuridad del pecado es, hermano, a través del poder de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Es ahí donde está el secreto. Hermano, el hermano Spurgeon, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Spurgeon dijo, de pronto mucha gente lo quiere cifrar y bueno, es otro tema, pastor, es verdad, de pronto uno no tiene que tragarse todo lo que uno dice en ningún momento, ningún predicador, pero Spurgeon dijo unas cosas muy tremendas. Entre ellas, él predicó un sermón, hermanos. Él tuvo una inquietud en cuanto a esto del celo de la iglesia, de sus días, hace ya tiempo. Y el hermano Spurgeon escribió y leí todo su sermón sobre esto, está en un antiguo libro y me impresionó y agrega aquí su pequeño bosquejo.
Pero el hermano decía, nosotros como iglesia no hemos logrado hacer lo que la iglesia primitiva por 4 razones. Y él decía, no hemos logrado hacer lo que la iglesia primitiva porque en primer lugar nosotros no tenemos hombres apostólicos como la iglesia primitiva lo tenía. Y él no se refiere a que hombres apostólicos que hacían milagros y que eran más divinos que nosotros y por eso no podemos. No, él se refería a la calidad de hombre. Él decía, en segundo lugar, nosotros no hemos hecho lo que la iglesia primitiva porque no estamos trabajando con los mismos formatos de trabajo que trabajaba la iglesia apostólica. En tercer lugar, decía, nosotros no hemos hecho lo que la iglesia primitiva porque nosotros no tenemos iglesias formadas y funcionales como las iglesias apostólicas. Y en cuarto lugar, decía, nosotros no estamos alcanzando y haciendo lo que la iglesia primitiva porque nosotros no estamos trabajando en la misma porción del poder del Espíritu Santo como las iglesias primitivas. Y uno puede pasar por estas cosas, hermano, y debatí mucho entrar en estos puntos, agregándole algunos puntos personales al sermón del hermano Spurgeon, y la verdad, aquí tengo varias hojas de sus apuntes que si hubiera tiempo, realmente me encantaría entrar en ello, pero creo que nada más lo vamos a resumir así rapidito por encima y vamos a ir a lo que sigue. Pero él decía, hermano, que en primer lugar no tenemos hombres apostólicos como la iglesia primitiva. Y cuando él decía esto, pues bueno, uno puede decir, no es de que ya no ha habido hombres buenos desde Pablo y Bernabé, ya no ha habido hombres buenos desde Pedro, no, hermano, ha habido, gracias a Dios, muchos hombres buenos. Lo hay hoy en día. Hay hombres, como muchos de ustedes pastores que están aquí, que han dado su vida por servir a Dios. Hay hombres que han dado todo por ser un siervo de Dios. Pero cuando empezamos a mirar, hermano, la calidad de hombres que hoy estamos tras púlpitos. Mi suegro es pastor desde los 16 años, ya tiene más de 50 años predicando, y él dice esto, dice, Mateo, ten cuidado, el púlpito es un lugar en el que se esconden muchos hombres flojos. Dice, muchos hombres sin carácter se esconden tras un púlpito. Dice, tienes que tener cuidado. Y hermano, la triste realidad es que con el tiempo lo que somos se ve, y lo que sembramos se cosecha. Y lo que el corazón tiene, tarde o temprano sale. Y usted sabe a lo que me refiero. Pocos, pareciera haber pocos, que realmente están estableciendo y dejando iglesias independientes. Yo soy misionero, hermano, plantador de iglesia, y le tengo que decir que uno de los temores más grandes es después de establecer una iglesia 5, 6, 7, 8, 10, 15 años, te vas y a los 3 años ya se están cerrando las puertas. Discipulaste, trabajaste, hiciste lo que parecía ser correcto y después de 5 años la iglesia se desvanece. Hermano, está pasando por doquier. Si no cierran las puertas, se hacen pentes, carismáticas. Le quitan el nombre bautista porque ya la gente no quiere venir. O al hombre que se quedó sin plata y pues se vende a la denominación que le dé más. Pocos que están alcanzando a un mundo perdido y realmente discipulando a los cristianos. Hermano, hay una, lo voy a llamar así, perdóneme si lo ofendo con esta frase, pero hay una plaga que está pegando duro dentro de nuestro movimiento bautista aquí en México. Y esa plaga, hermano, es una plaga doctrinal que se nos está enseñando la importancia de ganar almas, en la cual se está olvidando el discipulado. Enfatizamos, quienes levanten la mano, enfatizamos niños que les dices, ¿quieres un globo? ¿Quieres una salchicha? Ahora levanta la mano para Cristo. Son 80. Enfatizamos una cajita de regalo de Navidad, manos levantadas y oraciones repetidas, pero nunca nos preocupamos por verlos bautizarse, por darles una Biblia en la mano o por ir a su casa y enseñarle la palabra de Dios. El discipulado, hermano, está casi nulo en la gran mayoría de nuestras iglesias. Lo estamos perdiendo. Soy pastor, pero soy misionero. Me apoyan ahorita más o menos 50 iglesias de los Estados Unidos y aquí de México, por la gracia de Dios. Y hermano, en muchas de mis iglesias yo les he preguntado a mis pastores, hermano, dibújeme su sistema de discipulado. ¿Qué haces cuando una persona es salva? ¿Qué sigue? Y la gran mayoría, su respuesta es, hablamos con ellos unos 30, 40 minutos antes de bautizarlos para estar seguros que son salvos. Y luego nos preguntamos por qué el testigo de Jehová llegó a su puerta y se los llevó. Luego nos preguntamos por qué se ofendieron la primera vez que alguien le hizo una cara chueca porque su arroz salió un poco quemado y ya no quiere venir a la iglesia. Esas cosas pasan, hermanos. Hermano, no estamos discipulando. Pocos pastores que están promoviendo
la importancia de oración. Esto para mí, no sé, pastores, no sé qué opinión tengan con esto, pero Dios nos dijo en el Antiguo Testamento que su casa sería conocido como casa de oración. Hermano, la iglesia bautista típica ora 5 minutos por servicio. Eso incluye la oración de bienvenida, la oración de la prédica, la oración de la ofrenda y la oración de despedida. Si no me cree, agarre un reloj la próxima vez en que esté en un servicio y marque el tiempo de las oraciones que se hacen. En una oración, en un servicio típico, una iglesia bautista ora un promedio de 5 minutos en todo el servicio. Le dedicamos más tiempo a los anuncios, le dedicamos más tiempo a los cantos, le dedicamos más tiempo a los testimonios, le dedicamos mucho tiempo a la prédica y eso es bueno. Pero se fija que Dios no dijo, mi casa será conocido como casa de prédica. Que tan importante es la doctrina, pero Él no dijo, será conocido como casa de prédica. Definitivamente no será conocido como casa de cenas de traje. Definitivamente no dijo, será conocido como casa de alabanza o de entretenimiento. Será conocido como casa de oración. Mas, sin embargo, y podemos decir los pastores, hermanos, podemos lavarnos un poco la mano y decir, es que la gente no viene, hacemos juntas de oración y no llegan. Cierto, pero hermano, la visión y la pasión inician el líder. Y si yo no estoy dispuesto a doblar rodillas, y si yo no estoy dispuesto a orar, y si yo no estoy dispuesto a sacrificar otras cosas del servicio y tener más oración en el servicio, la iglesia nunca lo va a aprender. Pocos hombres que están valorando la oración. Pocos hermanos que están realmente enfrentando al diablo y saliendo victoriosos en la batalla espiritual. Me acuerdo cuando toda mi vida de juventud empecé a predicar igual a los 16 años por la gracia de Dios, y hermano, por muchos años yo leía los pasajes de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, pero donde Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca que sabemos que es Cristo edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no podrán ¿qué? Le hago una pregunta, ¿quién está atacando a quién? ¿El diablo y el infierno está atacando a la iglesia o la iglesia está atacando al diablo y el infierno? Adelante. ¿Quién está atacando a quién? Nosotros siempre decimos, es que el diablo me trae. Y parece que en nuestra vida cristiana andamos, ¡ay, demonios, ay, mundo! Y andamos ahí desquitándonos los golpes del mundo. Y andamos siempre a la defensiva. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no van a resistir. La Biblia nos dice que las puertas del Hades no van a poder resistir el avance de la iglesia. Eso me dice, hermano, ninguna ciudad ataca con sus puertas. Lo que esto significa es que la iglesia está atacando las mismas puertas del infierno. Y cuando avanzamos en contra del mismo infierno, las puertas se tienen que abrir. Porque la iglesia es invencible y va a avanzar con victoria. Pero la triste realidad es que somos muchos líderes y somos muchos cristianos quienes estamos a la defensiva constantemente. Quienes estamos constantemente diciendo, yo no puedo, el diablo me trae. Y en vez de atacar y estar en modo ataque, estamos en modo defensa. Usted dice, es que eso es mi iglesia, eso es mi vecino, ese es mi hermano, eso es, la triste realidad hoy se inicia con el liderazgo. Eso inicia en el liderazgo. Mira eso. Pocos hermanos que se están manteniendo puros. Esto, hermano, es un poco difícil porque yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí, que somos pastores, mínimo tenemos a 1 o 2 amigos que han caído en el pecado. ¿Por qué la iglesia de hoy no está avanzando como la iglesia en los días de la iglesia primitiva? Porque hay poca pureza dentro de la iglesia. No tenemos ese carácter. Estamos jugando con pornografía, pastores. Estamos dejando pecado en nuestras iglesias y preferimos dejar que el pecado avance y no disciplinamos y no llamamos pecado lo que es. Y no lideramos con el pecado en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque eso incomoda. Porque eso puede hacer que alguien diga, ya no voy. Porque eso puede crearme enemigos. Hemos dejado que el pecado se propague. Hay una plaga también, hermanos, que está pegando. Yo tengo temor de esto. Yo le digo, lo digo temblando. Yo tengo 8 hijos. Y yo creo que la Biblia me enseña que si mis hijos se alejan de Dios, yo tengo que bajarme del púlpito.
Me lo han dicho muchos. No, hermanos, ya cumplen 18, eso ya no es bronca suya. Hermano, no importa cuántos años mis hijos tengan, lo que ellos hagan es un reflejo de cómo yo los crié. Y si yo le dijera hoy que yo tengo 3 hijos borrachos o marihuanos o mujeriegos, y me pongo aquí a hablarles sobre la familia, los valores de la familia, muchos aquí dirían, eso dice, pero eso no hizo. En muchos pastores, en muchas iglesias que estamos fallando en estas áreas. No tenemos el carácter de estos primeros hombres. Pocos hombres que están encontrando el balance entre ser dictadores y ser títeres en la iglesia. O si no somos dictadores y queremos decirle a la gente hasta qué color va a ser su corbata y de qué tamaño tiene que ser su falda, somos títeres y hasta nos dicen de qué predicar. Hay un balance que hay que encontrar y pocos pareciera que lo estamos encontrando. Pocas iglesias que realmente están impactando su iglesia con misiones. Hermano, yo soy misionero y amo la obra misionera. Nuestras misiones que hemos abierto por la gracia de Dios, y vuelvo a insistir, por la gracia de Dios. Mi papá ha abierto 17 iglesias allá en la sierra. Tuvimos el privilegio de empezar 3 iglesias en Zacatecas y ayudar a otras 3 a iniciar, una en Torreón, la otra en Saltillo y la otra en Baja California. Y ahora estamos con las 3 que tenemos en Aruba por la gracia de Dios. Pero hermano, una de las primeras cosas que hacemos cuando la iglesia abre es empezamos a apoyar misiones. Primeros meses, es poco lo que hay, busquemos a un misionero para apoyar. Y les enseñamos a los hermanos desde un inicio, hay que apoyar misioneros. Y hermano, hay cantidad de iglesias que usted puede ir y en su muro tienen fotos, tienen tarjetas, tienen cartas, y usted dice, ¡wow! Esta iglesia es misionera. Pero luego te das cuenta que leen las cartas y oran por ellos, pero no mandan ni un 5. Y perdóneme que lo diga, no tengo muchos días para cubrir esos temas, pero hermano, eso es una vil hipocresía. Damos la finta de amar misiones, pero no estamos dispuestos ni siquiera a dejar de tomar una Coca-Cola por invertir en el campo misionero. Y hay movimientos, hermanos, fundamentalistas y de otras partes que les tenemos que apoyar a sus misioneros o tenemos que agarrar de ellos para apoyar porque de nuestros movimientos no se levanta ni uno para decir yo me voy al campo misionero. Es la realidad, hermano. Pocos creyentes que están dispuestos a invertir más en la obra de Dios, en sus mascotas, sus hobbies, su fútbol. Usted es capaz, ahora que viene la Copa México, de pagar un vuelo para ir a Canadá para ver un juego, o para ir a los Estados Unidos para ver la final, o para ir al estadio de Monterrey o de México para ver un juego de fútbol, pero usted no es capaz de comprar un vuelo para ir a visitar a un misionero. Y hermanos, son temas fuertes, yo sé. Pero no estamos dispuestos a dejar a un lado la Coca-Cola. Y un hermano hace poco, en una conferencia misionera, decía, hablé con mi amigo y hicimos cuentas. Y él estaba gastando 36,000 pesos cada año en pura Coca-Cola. Y aparte, somos diabéticos. México toma 2.2 litros de Coca-Cola por ciudadano por día. A mí me encanta la Coca-Cola, hermanos, les tengo que ser sincero. Pero cuando yo pienso en esas cifras y veo a mi papá diabético, y veo el diabetes en mi familia, y yo digo, Señor, dame madurez. Aparte que me hago mal, ¿cuánto dinero estoy tirando al drenaje? Algunos cuidamos de nuestros perritos y les compramos ropita, invertimos con el veterinario, y le ponemos vacunitas, y le ponemos coronitas, y hasta le pintamos las uñas. Hermanos, yo le dije a mis hijos esto, aquí están 2 y se los vuelvo a repetir, y piensan que estoy jugando, pero si algún día mis hijos se casan y me traen un chihuahua como nieto, me lo voy a echar al caldo. Lo voy a sacar con todo y perrito. ¿Qué está pasando con la generación de hoy que ya ni hijos quieren tener? Y en lugar de hijos, quieren tener una mascota. Invierten hasta lo imposible. Pero si llega la obra misionera, o si llega el comentario de comprar folletos, o comprar Biblias, o ir a un viaje misionero, o siquiera darle un pequeño aumento al pastor en el año, y decimos no hay plata. Hermano, estamos haciendo una pequeña comparación de solo algunas áreas entre la iglesia primitiva y nosotros. Y donde en la iglesia primitiva tenían el carácter para decir, aquí está mi casa, repártanlo entre los pobres. Nosotros, que tenemos muchas más bendiciones que Dios nos ha dado, no estamos dispuestos a invertirla. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no podemos hacer lo que la iglesia primitiva hizo? Bien necesitamos un avivamiento.
Bien necesitamos volver a las bases. Hermano, hoy hay muchos hombres buenos. Yo no dudo de eso. Hermanas, hay muchas mujeres buenas en nuestras iglesias. Pero ¿cuántos hombres grandes hay? ¿Cuántas mujeres grandes hay? ¿Cuántos siervos de Dios hay dispuestos a poner a un lado lo que el mundo dice que vale e importa? Cuando vemos la primera generación y vemos a esos apóstoles y vemos a esos hombres, eran hombres de celo, eran hombres, hermanos, de entrega. Y no tenemos el tiempo para avanzar más con esto porque sería demasiado el tiempo que tendríamos que invertir. Hermano, pero usted estudia las palabras de Pablo y Pablo habla de su sentir. Él dice cosas, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 9, él dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Él dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A como dé lugar, yo quiero ir a Roma y quiero predicar. Dijo en Filipenses capítulo 13, versículo 8, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice versículo 10, a fin de conocerle. Dice versículo 12, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo dice, yo no soy perfecto, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estudiamos esas palabras y hasta la fecha nos animamos con lo que Pablo decía, ¿no? Porque decimos, ¡wow! ¡Qué entrega! Y es por hombres como Pablo que todo un continente escuchó el evangelio. Mas, sin embargo, con todas las herramientas y todos los medios y todo lo que tenemos a nuestro alcance, en veces con docenas de iglesias en una ciudad, ni siquiera así podemos alcanzar nuestra ciudad. No se diga nuestro estado. Es la realidad. Oh, hermanos, si hoy pudiéramos predicar con ese celo de Jesús, que lloró sobre Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise tomarlos y abrazarlos y cuidarlos? Pero no quisieron. Y con esa pasión, dice Juan capítulo 13, versículo 1, amó a los suyos hasta el final y fue hasta la cruz y murió y entregó todo con pasión, hermano, por el perdido. Y Pablo y Pedro y Bernabé y Lucas y Timoteo y la generación que venía tras de ellos como la de Timoteo y Tito y la generación que viene después de ellos, los que eran discípulos de los discípulos, el 99% de ellos sellaron su testimonio con su sangre y avanzaron hasta la muerte e impactaron a su mundo. Eran hombres de celo, hombres de fe en la palabra de Dios, hombres que creían lo que la Biblia decía y lo anunciaban de tal manera. Pablo, ¿cuántas veces está en lugares como Corinto y Atenas y nos dice la Escritura que estaba solo? Mas, sin embargo, en vez de irse a quedarse en un hotel o irse a dormir y descansar porque apenas lo andaban golpeando y persiguiendo, salía a las calles solo en una de las ciudades más peligrosas y grandes y idólatras de su día y se puso a predicar el evangelio porque él tenía fe en el evangelio de Cristo Jesús. Sabía que funcionaba. Tenía fe en el poder del evangelio. Tenía fe en que el Espíritu iba a tocar corazones y las personas iban a ser impactadas. Recuerda, hermano, lo que dicen los fariseos de Jesús en Marcos 1:22. Dice que Jesús se admiraban de su doctrina. ¿Por qué dice esto? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es predicar con autoridad, hermano? ¿Qué es predicar con autoridad? Uno puede gritar mucho y eso no significa necesariamente que hay autoridad. ¿A usted le ha parado a alguien, un policía, por ejemplo, y le quiere multar o le quiere cobrar algo y no tiene la autoridad y habla mucho, pero a la mera hora no lo puede sustentar? Pero ¿qué diferencia cuando uno sabe que le respalda la ley? ¿Qué diferencia cuando uno sabe, tengo la razón, tengo documentos que me defienden? Hermano, qué increíble cuando un pastor se puede parar, o un siervo de Dios, o un joven, una señorita, o un diácono, hermano, se puede parar y puede enseñar una clase y podemos compartir la palabra de Dios y decir, así ha dicho Jehová. Y no solo saberlo, sino con autoridad, entender y saber, Dios va a tocar corazones. Dios va a obrar. Tarde o temprano, uno de mis versículos de vida famosos, hermanos, que he usado toda mi vida y ha sido un versículo de esos donde mis pies están bien plantados, es Filipenses 1:6. Cuando era un pastor un poco más joven, todavía me considero joven, ¿verdad? Pero cuando estaba más joven, hermano, hubo momentos que yo me frustraba.
me enojaba y hermano me quería sacar los cabellos y me estiraba la barba y el bigote. Yo decía, esta gente, ¿por qué no entiende? Esta gente, ¿por qué no entiende? Y un día le hablé a mi pastor enviador, le dije, pastor, yo no sé qué estoy haciendo mal. La gente no quiere. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no entienden? Y él me dijo, Mateo, la obra no es tuya, la obra es de Dios. Él la comenzó y dijo Pablo, y estoy convencido que Él la va a perfeccionar en su tiempo. No es la obra de Dios, y es la gente de Dios, y es la iglesia de Dios. Bien dijo el Señor Jesucristo, y vamos a hablar de esto esta semana más, yo edificaré mi iglesia. No dice tú edificarás mi iglesia, ni dice yo voy a edificar tu iglesia. Él dice yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo Jesús, y el que la está edificando es Él, es en su poder, es en su espíritu, es en su palabra, hermano, que esto se va a dar. Y cuando un predicador entiende esto, él puede pararse con valor y fuerza y decir, la Biblia dice. Tengo fe en lo que la Biblia dice. Estoy confiado en lo que ella dice. Estos eran hombres que avanzaban, hermano, dispuestos a entregar el yo, dispuestos a entregar de sí mismos. Dejaron fortuna, dejaron fama y dejaron una vida fácil. Estuvieron dispuestos a decir, voy a avanzar. Pastor, estuve una vez en, no sé cuántos de ustedes conocen la Huasteca, pero allá en la Huasteca, en Chachocoyo, San Luis Potosí. Un pastor de acá de Arizona estaba predicando y predicó un sermón. No a todos les toca carros. Y yo dije, qué raro. Y se fue allá al Antiguo Testamento, al libro de Levítico. Y creo que el Levítico en Números que lo comenta. Y había 3 grupos que tenían que mover el tabernáculo. Y a esos grupos se les dieron 6 carretas. A una de las familias les dieron 4 carretas. Y a otra familia se les dio 2 carretas. Y al otro grupo de levitas no se les dio carreta. Y lo que ellos tenían que cargar, lo tenían que cargar sobre el lomo. Y el hermano ese día me quedó bien marcado. Dijo, hey hermano, deje de quejarse. No a todos les toca carro. Deje de quejarse, no a todos les toca casa. Deje de quejarse, no a todos les toca buena iglesia con un buen sueldo. Y hermano, nos puso una zarandeada ese día ese predicador. Porque entre nosotros nos quejamos y nos comparamos y decimos, yo no tengo lo que aquel, y yo no tengo lo que esa familia, y yo no tengo ese ministerio. Y hermano, estamos bastante mal en veces y nos amargamos. Y nosotros predicamos a las mujeres que no anden chismeando y que no anden amargándose y que no se estén resintiendo. Y en veces los más amargados y resentidos somos los predicadores. Y estamos dolidos en el corazón porque a mí no me tocó lo que le tocó a otro. Y no tiene que ser así, hermano. No tiene que ser así. Tenemos que estar dispuestos. ¿Dónde están los hombres que están dispuestos a decir, doy mi vida por Cristo? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo no necesito una pieza de tierra para vivir cuando esté viejo? ¿Dónde están los hombres que decían, no necesito renunciar cuando tenga 60, 70, 80 años? ¿Dónde están los pastores que decían, yo no creo en la jubilación ministerial? ¿Dónde están los pastores que dicen, me voy a ir a las calles y me voy a arriesgar en los barrios peligrosos? ¿Dónde estamos los pastores que puedan decir, estoy dispuesto a dejar familia y comodidad y popularidad y yo voy a ir a lugares donde nadie más está dispuesto a ir? Hermano, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Hombres como los primeros discípulos no estaban dispuestos a hacerlo. Hoy hay algunos que van, pero tristemente regresan. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hermano, nos llegan cartas. Hermano, ya se fue al campo misionero, y cartas, y llamadas, y Facebook Lives, y todo lo demás. Lo que nunca te dicen es que después de 6 meses regresó, y ya está otra vez en Monterrey trabajando. Eso nunca lo publican. Está pasando. Fulano de tal tomó una iglesia, una tremenda ordenación del pastor, y no, hombre, la iglesia está bien feliz. Lo que no te dicen que el año después de la iglesia se dividió en 3 pedazos. Mayormente porque hay falta de carácter. Falta de carácter. Pablo, hermanos, predicaba donde Dios abría puertas. No le importaba la persona, no le importaba la popularidad, no le importaba de que quizá lo podrían volver a apedrear. Simplemente decía, yo voy a servir. El evangelio, hermanos, ha llegado a muchas partes del mundo en generaciones atrás, pero es particularmente la primera generación, y hermano, llegó específicamente en los días apostólicos al precio de vidas y sangre. Y hermano, ¿acaso no se plantó mucha semilla a través de las generaciones que fue regada con la sangre de creyentes? Hermano, unos hermanos caminaron a la victoria, pero lo hicieron trepando sobre los cuerpos de sus compañeros. Y algunos tienen que estar dispuestos a dejar que su cuerpo sea el que quede tendido, para que otro después de él pase a la victoria. Hermano, si usted piensa que nosotros ya no vamos a mirar persecución en este mundo, agárrese, porque yo creo que se está calentando la cosa en muchas partes.
Y quizás algunos de ustedes jóvenes y señoritas aquí, a lo mejor algunos que ya estamos más grandes no nos va a tocar, pero créalo, yo creo que si Dios aguanta otros 100 años, otros 50, 70 años, yo creo que muchos de nuestros países vamos a enfrentar diferentes tipos de persecución. Y ojalá en ese momento haya hombres y mujeres de carácter que estén dispuestos a decir, estoy dispuesto a tender mi vida para que otro tenga victoria sobre mí, porque vale la pena pagar el precio. El carácter de los hombres que sirvieron a Dios. Hermano, cuando nos vamos decía el hermano Spurgeon, decía, hubo hombres apostólicos, hombres de carácter, hombres con celo, con fe, con disposición, con entrega. Cada vez que me dicen, pastor, hermano Mateo, ya no predique tanto, se va a cansar. Cada vez que mis hijas me dicen, papá, ya, y me lo dicen, y no sé cuántos de ustedes tienen hijas que le dicen, ay, papá, ya descanse. Cada vez que de pronto me dicen, es que hermano, es que ya piense en su salud, piense en su tiempo, piense en su familia, piensen en la cuenta de banco, es que ya el carrito ya no puede, es que ya es de más, hermano, ya póngale un límite. Cuando yo escucho estos comentarios, hermano, cuando veo a mis amigos que dicen, no, ya es tiempo de dar un paso atrás, ya hice suficiente, ya el precio fue mucho, ya batallé lo suficiente. Me quedo pensando, ¿qué hubiera dicho Jesús en Getsemaní? ¿Qué hubiera dicho Pablo? Estaba en la cárcel esperando ser decapitado. ¿Qué hubiera dicho Pedro colgado ahí cabeza abajo si le hubieran dicho lo mismo? ¿Qué hubiera dicho Juan el Bautista? ¿Sabe lo que hubiera dicho? Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Y si eso significa que me voy a la cruz, en el caso de él no fue la cruz, fue la cárcel, y en la cárcel, la cabeza. Si eso es lo que tengo que hacer, que así sea, pero Cristo tiene que crecer. Hermano, cuando escucho esos comentarios, me quedo pensando, Señor, ayúdame a pensar como estos hombres, héroes de la fe, y no como muchos que estamos tomando un paso atrás. Hermano, nosotros no estamos trabajando en forma apostólica, no tenemos hombres apostólicos y no tenemos iglesias apostólicas, tristemente. Déjeme decir algunos comentarios más de esto y vamos a ir a un último punto y terminar en esta noche. Gracias por su paciencia, hermano, pero vi una frase esta semana pasada cuando hablamos de que no estamos trabajando de la forma apostólica, hermanos. El problema son las prioridades. Básicamente ese es el problema, de que no estamos poniendo en prioridad las cosas que la Biblia dice y la iglesia primitiva puso como prioridad. Estamos haciendo cosas que son importantes, pero no son las cosas más importantes. Estamos haciendo las cosas que pues no son malas, pero definitivamente no son lo mejor. Vi una frase el otro día que decía así, y ojalá y entienda la frase, no es originario mío, pero decía la frase, nunca ha habido una generación que tan diligentemente se graba mientras cumple con tan poco. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos aquí tienen celular? Levante la mano si tiene celular. Seamos sinceros, yo creo que allá afuera está en la cuna, todos tienen celular casi. Que tiene celular. Yo creo, sería más fácil preguntar quién aquí no tiene celular. Es porque se le quebró, ¿verdad? Y no ha conseguido otro todavía. Pero, hey, y mis hijos no tienen hasta que cumplen 17, 18 años. Es una regla que yo tengo. Y ha sido una buena regla que nos ha ahorrado muchos problemas. Yo no creo que un niño necesita un celular. Es una puerta abierta y es un pozo negro que se los traga vivos. Pero bueno, cada quien. Hay un especial. ¿Y cómo está la mitad de la iglesia? Hay una pregunta. ¿Qué motivo, qué propósito tiene el especial? Alabar a Dios, apuntar a Él, animar al oyente. Pero en veces, hermanos, por estar grabando ni siquiera escuchamos la letra. Por estar grabando ni siquiera se nos ocurre decir gracias Dios, o alabado sea Dios, o amén. Porque estamos tan preocupados grabando. Hermano, tenemos un teléfono lleno de fotos y posts de platos de comida, de animales, de horizontes bonitos, de chistes. Los pastores somos famosos por chistes medios malos. Y no me refiero malos a que sucios, pero esos chistes que según no tienen chiste.
¿A usted también se lo dicen o nada más soy yo? Los pastores como que tenemos, el pastor va a salir con su chiste otra vez, ¿verdad? ¿Será que no tenemos la gracia para decirlos? Yo no sé. Ahí tenemos el celular lleno de selfies, de fotos en el baño, en el espejo. Yo no sé qué gracia hay con eso, pero bueno. Si juzgaras la calidad de tu carácter a base de las últimas 50 fotos que guardaste en tu celular, ¿qué diría de tu carácter los últimos 50 fotos que tienes? Nos la pasamos grabando y enfatizando muchas cosas en la vida que no importan para nada. Y hermano, yo sé que hay un lugar para todas las cosas, pero ¿dónde estamos los siervos de Dios que estamos dispuestos a orar más, hablar más, predicar más, estudiar más, evangelizar más? Y ahora esto no nomás es cierto para pastores, esto aplica a cada uno de nosotros. Yo te invito, a lo mejor tú no me crees, juzga tu carácter con los últimos 50, es más, préstame tu celular y yo te presto el mío. Y vamos a juzgarnos nuestro carácter a base de los últimos 50 fotos. Y luego vamos a los chats y vamos a ver qué dice de nosotros. Y la verdad, hermano, que hay muchas cosas superficiales. El ministerio, hermano, que conllevamos muchas veces está lleno de cosas que a la larga no importan. Estamos haciendo bien, pero estamos haciendo el bien supremo. Estamos hablando, estamos teniendo compañerismo, estamos visitando a los hermanos, pero ¿cuáles son los temas que estamos sacando? ¿Cuál es el propósito y el fin? Si yo solo estoy visitando a la hermana porque no llegó el domingo para traer el diezmo, algo está mal. Si solo estoy visitando a esa hermana porque si no la visito se me va a enojar y va a causar un problema en la iglesia, estamos mal. Si solo podemos sentarnos y hablar del fútbol y de la política, estamos mal. El carácter, el siervo de Dios, hermano, de un líder, es algo, hermano, que debe destacarse. Y usted dice, hermano, pero es que parece que quiere que seamos robots espirituales, que no miremos el mundo y hagamos las cosas del mundo. No, hermano, hay un balance en todas las cosas. Y decíamos hoy también el hermano y su servidor de que las exageraciones y los extremos son muy peligrosos. Pero, hermano, la realidad es que en muchos de los casos estamos enamorados del mundo y las cosas del mundo y dejamos pasar tantas cosas que a Dios le importan. Bien hace falta un avivamiento. Bien hace falta recordar que solo Cristo nos puede despertar. Solo el poder del Espíritu podemos volver a tener ese éxito. Hermano, voy a brincar en esta noche algunas cosas, pero la iglesia primitiva, hermanos, tenía hombres apostólicos, tenían una forma de trabajar apostólica, tenían iglesias apostólicas, tenían una forma de dar apostólica, pero hermano, también tenían un poder apostólico. Y hermano, ese poder es el que vamos a enfatizar los próximos 4 sermones con ayuda de Dios. Quisiera invitarle a Nehemías rapidito, Nehemías capítulo 2. Y con esto voy a terminar en esta noche. Temo, y pastor, vuelvo a decirlo, le pido perdón que terminemos en un punto duro o difícil o bajo. Trato nunca de terminar un sermón en un momento negativo, porque no quisiera dejarlo que se vaya a la casa con un corazón triste o pesado. Que si hay algo por qué estar pesado, podemos hablar con Dios y irnos tranquilos, ¿no? Pero no quisiera mandarlo con ese algo negativo y algo pesado. Pero hermano, es tan importante que entendamos esto. Nehemías capítulo 2, Nehemías llega a Israel, llega a Jerusalén, la ciudad está deshecha, el escombro era tanto que ni siquiera su caballo podía pasar. Y dice el versículo 17, ahí él llega junto a los oficiales, habla con ellos, y él les dice en el versículo 17, estoy en Nehemías capítulo 2, versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Él está hablando con los líderes y los israelitas, ustedes ven qué tan mal estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumadas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermano, Nehemías está diciendo, hey, hay cosas
que no deberían estar así. Hay deficiencias. Vamos a arreglarlas para que ya no estemos en oprobio. Hermano, nosotros no podemos hablar de lo que Dios quiere hacer o puede hacer si nosotros no estamos dispuestos a ponerle el dedo a las llagas y llamar pecado, pecado. Si nosotros no estamos dispuestos a decir, mi horario necesita cambiar, mi punto de vista, mi enfoque necesita cambiar, mi celo por mi comodidad necesita cambiar, mi envidia, mi avaricia por las cosas del mundo necesita cambiar, mi flojera o pereza, que también nos pasa a los pastores, necesita cambiar. Si nosotros no estamos dispuestos, hermanos y hermanas, a ponerle un dedo al pecado en nuestra vida, hermano, difícilmente vamos a avanzar. Porque antes de poder construir, uno tiene que quitar los escombros. ¿Alguien aquí ha tratado de construir sobre escombros? Difícil, ¿no? Si no es que imposible. Tienes que limpiar y tienes que restablecer fundamentos. Y cuando el fundamento está puesto, puedes edificar con tranquilidad. Pero necesitamos identificar lo que está deficiente y arreglarlo. En esta noche, hermano, yo le hago la simple pregunta. Nos comparamos con la famosa iglesia o el movimiento de las iglesias primitivas. Y nos quedamos con la boca abierta. ¡Wow! Mira cómo Dios los usó. Mira cómo murieron. Mira cómo dieron. Mira cómo viajaron. Mira todo lo que hicieron. ¿Quién de nosotros no se emociona leyendo lo que ellos hacen? Pero luego si nos miramos en el espejo, tenemos que decir, hay mucha deficiencia. Y yo no sé de usted, hermano, y Dios ha estado obrando. Yo he batallado más para preparar estos sermones que estoy entregando estos días. He batallado más con esto que con muchas prédicas en mucho tiempo. Y parte es porque Dios ha estado obrando en mi corazón. Y más de una vez me he sentado con los apuntes y estoy leyendo un libro antiguito que encontré por ahí también y ha sido de tremenda bendición porque va sobre el mismo tema. Hermano, más de una vez me han salido algunas lágrimas y he dicho, Señor, perdóname. Tanto así, y yo dije, Señor, ¿cómo me puedo parar delante de conciervos y hablar de cosas de las cuales yo también soy bastante culpable? Porque, hermano, hay mucha deficiencia. Hay mucha necesidad de decir, Señor, yo quiero que tú ores. Yo quiero que el Espíritu tenga libertad en mi iglesia, en mi vida, en mi familia. Quiero que mis hijos salgan bien. Yo quiero que mi iglesia avance y marche. Yo quiero ser parte de la obra misionera que realmente avance. Yo quiero discipular a personas. Yo quiero ver familias enteras en la iglesia que no caigan en mal. Yo quiero un matrimonio tan caliente y sano que nunca jamás tiene que haber problemas entre el pastor y su esposa o el hermano y la hermana, porque hay tanto amor y romance y entrega que el diablo por ahí no tiene ni dónde entrar. Yo quiero un testimonio que no haya cola que pisar. Y no somos perfectos, pero hermano, prosigo la meta. Prosigo la meta. Y puedo decir, Señor, yo quiero el poder del Espíritu en mi vida. Yo quiero el poder del Espíritu en mi iglesia. Pero yo tengo escombros que sacar. Y yo tengo que hacer limpia de la casa antes de que yo pueda esperar que Él haga una obra. En esta noche, mi consiervo, espero no haber ofendido a nadie, porque ese no es el propósito, mi hermano. Lo que le he predicado a usted, me lo he predicado a mí mismo y a múltiples veces. Y me quedo convencido, aún aquí al predicar, que todavía hay cosas que yo tengo que rectificar. Quiero ser un siervo digno de la obra que Dios me ha dado. Me he enfocado mucho en esta noche, hermanos de las iglesias, a los pastores. Pero hermano, si no hay de otra en esta noche, llévese esta carga, ore por su pastor. Ore por su pastor. Que Dios lo mantenga caliente y cerca al pie de la cruz. Y la verdad es que ningún principio que hemos dado para los pastores no aplica a cualquiera de los demás que estamos aquí también. Porque el pastor no es el único que debe caminar así. Todos deberíamos hacerlo. Yo le invito, si quizás Dios ha obrado en su corazón, ¿estás dispuesto a limpiar un poco el escombro? Reconocer lo deficiente y decir, Señor, yo quiero edificar. Y quiero dar que tu Espíritu tenga lugar en mi vida. Pero para que eso pase, yo tengo que limpiar escombros. En esta noche, si Dios ha hablado su corazón, yo no sé aquí cómo el pastor va a decidir cerrar, pero hermano, le invito, tómese el tiempo. Si no en este servicio, mínimo en esta noche antes de dormir. Y hable con Dios. Y póngale el dedo a las cosas que quizás el Espíritu Santo haya puesto el dedo y diga a usted, hey, Señor, lo reconozco.
Lo quiero rectificar. Padre, usted conoce mi corazón y el de cada uno de los que estamos